nombre es Aleida Villavicencio y me complace acompañar al doctor Cuervo una vez más en una cápsula de educación para la salud. Buenas tardes, doctor. Cuéntenos de qué va la cápsula de hoy. El día de hoy vamos a continuar sobre la tercera y espero que última parte sobre el ataque cardíaco en el paciente mexicano. Básicamente vamos a discutir la calidad de la atención médica. El ataque cardíaco, cuyo nombre técnico es infarto agudo al miocardio, médicamente se clasifica en 5 tipos. El que más nos interesa es uno que se caracteriza por, en un estudio que se llama electrocardiograma, que es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, muestra cambios en un segmento llamado ST, que se titula elevación del segmento ST. ¿Cuál es la razón? Ya lo habíamos mencionado en pláticas anteriores, es la causa número 1 de muerte en adultos de más de 20 años, particularmente 35. No se diga en el adulto mayor de 65 o más. El ataque cardíaco o infarto agudo del miocardio, el médico tiene la obligación de hacer el diagnóstico por medio de 4 técnicas. Básicamente interrogar, preguntar los síntomas, explorar al enfermo, que no es mucho lo que podemos sacar, pero a veces es importantísimo para hacer un diagnóstico diferencial, realizar un electrocardiograma de manera prácticamente inmediata y si está en una clínica con laboratorio, solicitar la determinación de una enzima o biomarcador. Debo de aclararle al público que el hecho de que usted tenga todos los síntomas de un ataque cardíaco y su electrocardiograma salga normal, eso no es garantía de que usted no está teniendo un ataque cardíaco. Lo que usted debe de pedirle a su médico, y su médico también debiera de hacer, es repetir el electrocardiograma en 15 o 30 minutos, de acuerdo a algunos lineamientos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Simultáneamente, cuando le ponen un suerito para canalizar una vena, el médico debe tomar una muestra para múltiples estudios del laboratorio, pero particularmente para determinar la cantidad de un marcador muy sensible, no 100% específico, pero altamente específico de ataque cardíaco, que se llama troponina de alta sensibilidad o ultrasensible. Y repetir en 6, algunos autores recomiendan hasta repetir en 12 horas. Cuando estoy hablando de calidad de la atención médica, vamos a hacer necesariamente comparaciones, aunque sean odiosas. México es integrante de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que abarca 36 países. Las grandes potencias, países de economía intermedia como la nuestra, países de economía supuestamente mínima, incluso peor que la nuestra. Y lo que ha sucedido es que la organización mencionada recomienda como primera medida terapéutica el proceso llamado técnicamente de revascularización. A grandes rasgos, ¿en qué consiste este tratamiento? Hay 2 tipos de tratamiento para revascularizar el músculo cardíaco. Uno es mecánico y consiste en introducir a través de un vaso sanguíneo hasta llegar a los vasos del corazón y colocar una férula o stent y abrir la arteria ocluida nuevamente a la circulación. Entre más pronto, mejor. El tiempo máximo ideal para los países integrantes de la OCDE es de 90 minutos o menos a partir del momento en que usted llega al hospital. La segunda opción es buena, pero no tanto como la revascularización mecánica. Es la llamada revascularización farmacológica. ¿En qué consiste? Deseamos que le colocan un suero, canalizan una vena y a través de esa vena van a pasar
en el tiempo específico que el fabricante determine y los estudios clínicos lo hayan marcado, una infusión de un medicamento que básicamente va a disolver el coágulo de una o más arterias coronarias. ¿Cuál es la desventaja de uno y otro? La tasa de éxito de la revascularización mecánica o angioplastía coronaria percutánea es de más del 90% y tiene muchísimo menos riesgo de desarrollar complicaciones, particularmente hemorragia cerebral. La segunda opción, que es la trombolisis, es el nombre técnico, pero básicamente consiste en disolver el coágulo con un medicamento, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación absoluta. ¿Qué es una contraindicación absoluta? Por ejemplo, si usted tuvo un ataque cerebral en los previos 3 meses, usted no debe de recibir trombolíticos. ¿Por qué razón? Lo más seguro es que va a desarrollar una hemorragia cerebral. Por lo tanto, el tiempo hospitalario, esto es, en cuánto tiempo usted debe de recibir ese medicamento que va a disolver el coágulo o los coágulos. Desde que usted llega al hospital hasta que termina la infusión, en Estados Unidos la meta es 30 minutos o menos. En Europa son aún más exigentes. Hay que recordar que Europa cabe en un puñito. Varios países europeos caben en el solo estado de Chihuahua. Y ellos piden 10 minutos entre llegar al hospital y terminar de pasar el medicamento. Las principales complicaciones del trombolítico es que produce sangrados, hemorragias, y la más grave es la hemorragia cerebral. Afortunadamente ocurre en menos de 1 de cada 100 pacientes que reciben este tratamiento, pero es un riesgo que a usted le deben de aclarar y usted debe de tomar la determinación. Es más frecuente en personas adultas mayores esta complicación, enfermos de la alta presión, diabéticos también, o decíamos con una enfermedad, un ataque vascular cerebral previo, o si están usando warfarina. Tiene una efectividad muchísimo menor que la revascularización mecánica, tiene una efectividad de alrededor del 60%, y para el Instituto Nacional de Cardiología, ellos dicen que todavía puede ser efectiva hasta las primeras 6 horas. En Europa 10 minutos, en Estados Unidos 30 minutos, a partir del inicio del dolor. Ok, vamos a suponer que usted tuvo una excelente evolución clínica, como decimos los médicos, que fue de los afortunados, que todo salió bien, y usted va a ser egresado del hospital. Para que no ocurra de lo que llamábamos la violencia sistémica contra el adulto con ataque cardíaco, particularmente en las mujeres de 65 o más años, solas, viviendo en pobreza, que salen sin los 4 medicamentos fundamentales para prevenir un segundo infarto, que son una aspirina de 75 a 162 miligramos, o un medicamento de la llamada familia de las tienopiridinas, que hay 4. Un betabloqueador, que es una familia extensísima. Una estatina, que es un medicamento que básicamente bloquea la síntesis del colesterol. Un inhibidor de la llamada enzima angiotensina, convertasa de angiotensina, que va a prevenir la remodelación del músculo cardíaco y la disfunción del mismo. O si usted es intolerante a dicho medicamento, a un antagonista de los receptores de angiotensina. Hay otras medidas que son básicamente estilo de vida y en cierto modo le competen a usted y nadie más que a usted. Dejar de fumar. Si tiene sobrepeso u obesidad, no aumentarlos. Si puede disminuirlos, excelente. Si su médico, cardiólogo o internista no lo olvidan, someterse a un programa de recetarlo, que no lo olviden de recetarlo, de prescribirlo, un programa de rehabilitación cardíaca que le va a permitir a un técnico altamente calificado diseñar un programa de ejercicio que le va a ayudar a usted a prevenir un segundo
infarto junto con las medidas anteriores. Muchos expertos siguen considerando que hay que reducir el consumo de colesterol y si es diabético, tratar de conseguir un control excelente, una hemoglobina glicada de 6.5%. En 2017, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la Ciudad de México, realizó un estudio sobre costo-beneficio de la atención al infarto. El estudio se llama La atención del infarto agudo del miocardio en México. Fue publicado en 2017. Lo consigue en la página Premia MX, que es una página dedicada a la prevención del infarto agudo al miocardio o ataque cardíaco. En este estudio revisaron los 32 estados de la República, nuestra desolada República, y cerca de 600 hospitales. Ahorita le digo el número exacto. Antes de eso hicieron entrevistas en la población considerada de alto riesgo o de riesgo, en la población que ya habría sufrido un ataque cardíaco, para averiguar sobre qué educación reciben los pacientes cuando van a la clínica, al consultorio o al hospital, y qué tanto saben de un ataque cardíaco y cuáles son los procedimientos que se van dando desde antes hasta que usted llega al hospital. En la entrevista a los pacientes considerados en riesgo, que fueron 99 mujeres y 101 varones, la mayoría, absoluta mayoría mayores de más del 30% la absoluta mayoría con alguna enfermedad crónica no transmisible, diabetes, alta presión, sobrepeso, obesidad, 2 o 3, y que no, a lo largo de muchísimas consultas, encontraron esto. 8 de cada 10 no habían recibido absolutamente ninguna información, a pesar de ser pacientes de alto riesgo. De acuerdo a la norma oficial, es obligación del médico que lo atiende o de la enfermera que lo recibe, la de darle un mínimo de información de qué es un ataque cardíaco. 8 de 10 no habían recibido ninguna información a lo largo de su experiencia con su médico. Solo 1 de cada 10 tenía alguna noción de qué es un ataque cardíaco o infarto agudo al miocardio, y apenas la mitad pudieron identificar los signos y síntomas de un ataque cardíaco. Estoy hablando de los varones. En las mujeres fue peor. Recuerdan que ya habíamos hablado de sesgos y discriminación por género, por edad y por clase social. Solo 3 de cada 10 mujeres recibieron información. Este estudio, vuelvo a repetirlo, se realizó en 32 estados de nuestra desolada república y se recabó información en 598 hospitales. ¿Qué fue lo que encontraron los investigadores del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez? En el manejo pre y hospitalario, esta información se obtuvo solo, desafortunadamente, de 200 pacientes que se llamaron, solo 65 aceptaron la entrevista. La mayoría eran menores de 60 años de edad. Más del 50% tenían alguna enfermedad crónica no transmisible, lo que los había obligado a estar en contacto con médicos por mucho tiempo, años, la mayoría. El 62% eran fumadores. El 62% no buscó auxilio médico inmediato por desconocer los síntomas. La mayoría de los ataques ocurrieron en el hogar. Solamente un 32% acudió a una clínica o un consultorio privado y el resto acudió a un hospital público. ¿Qué ocurrió al llegar al hospital? A 8 de cada 10 se les atendió de inmediato, pero solamente a 5, casi a 6, se les hizo un electrocardiograma. Al 77% de los que se les hizo electrocardiograma, se les hizo el diagnóstico de ataque cardíaco o infarto agudo al miocardio de inmediato. 80 de ellos necesitaron ir a un segundo hospital y 25 de cada 100 necesitaron ir a un tercer hospital.
De modo que solamente 1 de cada 3 pacientes recibió tratamiento especializado antes de las 6 horas a partir del inicio del dolor. Eso simple y sencillamente es catastrófico. Vamos a verlo más tarde. Vuelvo a repetir, este estudio realizado en los 32 estados de la República en 598 hospitales analizó 40,071 casos de infarto agudo al miocardio o ataque cardíaco. Los hallazgos son decepcionantes. Solo para efectos prácticos, 39%, 4 de cada 10 recibió tratamientos de reperfusión. 27% medicamentos trombolíticos, medicamentos que disuelven el coágulo, los coágulos, y solo 12% a reperfusión mecánica o coronario o angiografía coronaria percutánea. ¿Por qué razón? Estos 598 hospitales en toda la República fueron hospitales del llamado segundo nivel, la mayoría, y el resto de tercer nivel. ¿Y qué cree usted? Solo 56 de esos 598 hospitales tenían capacidad para diagnosticar el ataque cardíaco. Solo 24 tenían capacidad para disolver los coágulos y solamente 3 de cada 100 tenían capacidad para meterle una sonda por un vaso sanguíneo, llegar a las arterias y destaparlas y poner una férula o stent. Simple y sencillamente escalofriante. Al analizar los expedientes, encontraron fundamentalmente 3 situaciones que producen demora. Esto es tardanza. La primera es que la persona que sufre el ataque cardíaco, por omisión o por comisión, no habían recibido ningún tipo de educación a lo largo de meses o años de tener contacto con médico familiar y por lo tanto no solicitaron o tardaron muchísimo en buscar ayuda en menos de 5 horas. De tal manera que más de la mitad o alrededor de la mitad falleció en su casa. La segunda demora. Entre el primer contacto médico y el diagnóstico, o sea, que el paciente le diga a usted que usted está sufriendo un ataque cardíaco o infarto agudo al miocardio, el 80% fueron valorados por un médico que falló en la evaluación. Por falta de recursos, no había electrocardiógrafo, no había laboratorio para buscar los biomarcadores, o simple y sencillamente no estuvo capacitado para interpretar los hallazgos del electrocardiograma. La tercera demora, obviamente, suma usted los tiempos entre lo que usted va a buscar, entre lo que el médico lo diagnostica y entre el segundo hospital o tercer hospital ser transferido para poder tener acceso a la técnica de reperfusión, ya sea por medicamentos que disuelve coágulos o la revascularización mecánica por angiografía coronaria percutánea. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Precisamente hablábamos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que abarca a 36 países, incluyendo México. Ellos estudian las condiciones de salud de todos los países miembros y han encontrado todavía hasta 2019 que la tasa de mortalidad hospitalaria en México, comparada al promedio de 31 países, es más alta, prácticamente 3 veces más. Mueren 28 adultos en México contra 7.5 muertes en 31 países miembros de la OCDE. 1 de cada 2 pacientes en México no recibe ninguno de los 2 tipos de reperfusión, de acuerdo a la OCDE. Y 1 de 4 pacientes con infarto agudo al miocardio o ataque cardíaco en México muere. Esta situación definitivamente yo la catalogo por ser una violación flagrante de los derechos, del derecho a la salud consagrado en el 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 25 de los derechos universales, y por lo tanto considero que el Estado está ejerciendo una violencia sistemática y sistémica
Debo de aclarar que actualmente la Administración Federal actual ya tiene desde prácticamente sus inicios un programa que se llama Premia MX, Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad por Infarto Agudo al Miocardio en nuestro país. Este programa concluye 4 cosas que refuerzan los hallazgos de la OCDE. Retraso, porque el paciente desinformado no busca ayuda de manera inmediata. Porque el contacto entre el primer médico que lo ve y el segundo o tercer hospital al que usted va a ir para que recibir tratamiento, van a pasar muy probablemente más de 9 horas. Y tercera, el programa lo enfatiza, el médico no identifica el infarto. Por lo tanto, usted debe de buscar información veraz, oportuna y fidedigna que le permita salvar su vida. Claro. Pues es que nada más las puras estadísticas de los hospitales, doctor, nos dan un panorama bastante desolador. Es decir, hay muy pocos que realmente cuenten con todo lo necesario para diagnosticar y tratar el problema. Y nada más a manera un poco de conclusión sería confirmar con usted lo siguiente. Lo ideal sería entonces uno como paciente tener esta conversación con nuestro médico familiar sobre qué es un infarto, Absolutamente. cuáles serían los síntomas, si yo soy mujer, cuáles son los síntomas, mi esposo, qué síntomas presentaría, cuáles son las diferencias, etcétera. Y luego identificar también a dónde podemos ir en caso de tener estos síntomas para evitarnos el brinco del hospital 1 al 2 y posiblemente al 3, en caso de que en la ciudad tengamos este hospital disponible que cuente con lo necesario. Y en el tercer caso, creo, hablar con nuestro médico familiar para preguntarle cuál sería el especialista que en un momento dado pudiéramos buscar si tenemos estos síntomas y reducir un poco ese tiempo que nos está diciendo que puede ser mortal. Absoluta y categóricamente. Recordemos que en México 1 de 4 individuos que sufre un ataque cardíaco, infarto agudo al miocardio, va a fallecer y que en el hospital tenemos la tasa de mortalidad más alta de los 36 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Bueno, Es pues triste sí, y alarmante, doctor. y alarmante. Recordarles a nuestros, a nuestro auditorio que si tienen interés, hay otras 2 cápsulas que ya se hicieron sobre el tema del infarto, específicamente también sobre el tema de la mujer y los infartos, cuáles son los mitos que existen alrededor del infarto, cuáles son las carencias, digamos, en el servicio médico por ser mujeres, a lo mejor mujeres en edad madura o en edad adulta mayor y además en situación de pobreza. Y en estos videos también encontrarán ligas que nos hizo usted el favor de proporcionarnos con información más al detalle sobre los infartos, pero fundamentalmente pues tener esta conversación con nuestro médico familiar cuanto antes para estar al tanto de cómo podríamos detectarlo y en un momento dado reaccionar. Buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.